Una hora más ha transcurrido, 7 de la mañana y en punto, y damos la bienvenida a todos los vecinos que se despierten y sintonizan esta. Pedimos que estén atentos a toda la información que ocurre aquí y que nosotros lo llevamos hasta sus hogares. Usted tiene el reporte del tráfico. 7 grados centígrados, está haciendo frío en Quito y Todavía el tráfico. se siente, sí, se siente frío. Y el tráfico ya se congestionó en la segunda hora, a las 6 de la mañana estaba un tanto fresco. Ahora ya vemos trancones en muchas zonas de la ciudad. Nos estamos dirigiendo al Trébol. En el Trébol, muy congestionado el sur de Quito, muy pero muy congestionado. Igualmente la avenida Pichincha, que va hacia el centro de la ciudad, tiene trancones en algunos pasos. La Piedra también tiene, la que va hacia el sur de la ciudad, tiene trancón. La autopista Rumiñahui, en su bajada que se une con la General Enríquez, ya presenta de bajada mucha, pero mucha carga vehicular. Al parecer tenemos por lo menos 1,5 kilómetros de carga vehicular. La José María Velasco Ibarra también de sur a norte, de subida y bajada, el tráfico se está conflictuando. Vemos zonas en el norte centro de Quito, a la altura ya del Coliseo Rumiñahui, donde la carga se torna un poco más pesada. Si vamos para La Patria igual, 10 de agosto, 12 de octubre, estas zonas en las cuales es la zona de la avenida Patria, justamente que confluye con la 18 de septiembre, la 9 de octubre, si vamos un poco más allá, la 10 de agosto, comienzan a tener cargas fuertes. Miren ustedes cómo la 10 de agosto comienza a recibir cargas fuertes por cuadras. Si vamos un poco más al norte, donde estaba Sofía Vintimilla, vamos a poder ver que el tráfico también está complicado a esta hora de la ciudad de Quito. Así que por favor, si usted está yendo por esos sitios, miren, ahí estamos, parte norte de la ciudad de Quito, complicado el tráfico, sobre todo en la altura de esta que es la occidental. Así está Quito, día viernes, movidito, días previos al Día del Padre. Entonces, la actividad, hoy agasajos en algunos sitios públicos y la familia comienza a moverse con lo que va a hacer. Por eso también hay bastante tráfico, así que usted tiene que salir a tiempo de su vivienda, ir por vías alternas, y en la tarde también se debe conflictuar bastante el tráfico, justamente por lo que decimos, la gente sale a prepararse para el Día del Padre, a comprar regalos, así que solamente a tener paciencia. Y es viernes. ¿De acuerdo? Y además es viernes también, entonces la gente quiere disfrutar. Bueno, empezamos. Les contamos que el sacerdote José Tuárez y Rosa Chalá presidirán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por 2 años, al ser designados como presidente y vicepresidente respectivamente. Los nuevos consejeros fueron posesionados por la Asamblea Nacional en medio de desacuerdos. En la Asamblea Nacional, en medio de desacuerdos, fueron posesionados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Marcelo Simbaña, de la bancada de Creo, puso en duda la legitimidad de la elección del consejero José Tuárez. Que quede constancia en acta, señor presidente, que aquí Sírvase a leer el artículo 12, numeral 1 de la ley. Imposibilidad legal para posesionar al consejero José Tuárez. Sí. En el pleno de la Asamblea, los correístas con carteles en mano expresaron su apoyo al sacerdote y los nuevos funcionarios por separado dieron ruedas de prensa, evidenciando la división. Nosotros tenemos parámetros y lineamientos que todos y cada uno debemos de llevarlo a cabo en pro del país. División que fue más clara en la ceremonia ancestral desarrollada en el Parque El Arbolito, donde estuvieron presentes Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, acompañados de varios suplentes. Los cabildeos se trasladaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde luego de casi 2 horas de reunión a puerta cerrada, se procedió a nombrar las principales autoridades, siendo designado como presidente José Tuárez y vicepresidenta Rosa Chalá. En algunas cosas vamos a coincidir y en otras no, como un cuerpo colegiado que somos. Lo importante es que se respete la opinión de cada uno y la votación de la mayoría. La mayoría quedó reflejada en José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Porque he escuchado aquí decir que quieren tener independencia y que por eso no apoyan a cierto o a cierta candidata. Por escuchar aquí, sabiendo que se reunieron a espaldas del pueblo queriendo eliminar este consejo. Al otro lado de la orilla, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Cristian Cruz. Si alguien quiere desestabilizar el país, desde este consejo yo soy la primera en levantarme, porque yo soy una mujer de consensos que escucha, pero no voy a permitir que se le haga daño al pueblo ecuatoriano.
Los primeros cuestionamientos y reclamos al Consejo Transitorio no se hicieron esperar. Solicitamos una transición, que nos convoquen a los consejeros electos para que podamos recibir toda la información de los transitorios, pero no la recibimos. Informó Héctor Romero. 7:05 en la mañana, el Tribunal Contencioso Electoral rechazó la denuncia sobre una supuesta infracción electoral presentada en contra de 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto, los nuevos funcionarios podrán desempeñar sin problema sus cargos. Veamos. Tranquilidad existe en los consejeros titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Victoria de Sintonio, Walter Gómez y el suplente Javier Dávalos, porque el Tribunal Contencioso Electoral no dio paso a la denuncia por una supuesta infracción electoral. Uno de los requisitos para podernos candidatizar era que no pertenezcamos a partidos políticos, y aquí estamos, venimos de la ciudadanía, no empiecen a etiquetarnos, somos de la ciudadanía nos ha respaldado, somos ciudadanos y ciudadanas de a pie. Denuncia que si se lograba comprobar pudo haber puesto en riesgo su designación. No necesariamente relacionados con el expresidente. Estamos hablando de presentación de pruebas completamente ilegítimas, ilegales, completamente destructivas, porque no solamente destruían a 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sino a todo el Consejo. En la audiencia, y lo digo en este momento, siempre hemos dicho la verdad y siempre hemos tenido la razón. No dejaron de reconocer la transparencia con que actúa el Tribunal Contencioso Electoral. No, por supuesto, tranquilos, confiados en que han actuado en derecho los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, más tranquilos. Yo creo que a partir de ahora es un nuevo país. Informó Héctor Romero. Y la Asamblea decidió que sea la Comisión de Fiscalización la encargada de revisar e investigar las denuncias de supuesto financiamiento ilegal en las campañas de Alianza País. Después de varias semanas de haber suspendido el analizar el tema, la Asamblea decidió por unanimidad este jueves que las denuncias del caso denominado Arroz Verde pasen a manos de la Comisión de Fiscalización. Que se dé una auditoría a la organización política Alianza País y a la Revolución Ciudadana. Inclusive nuestra bancada exige que se audite todas las organizaciones políticas. Nosotros tenemos claras nuestras ideas y tenemos firmes convicciones que necesitamos dar una respuesta oportuna al país. Que es necesario analizar a profundidad el tema, aseguraron en las bancadas de oposición. Es injusto con el pueblo ecuatoriano venir a pretender hablar de honestidad y de transparencia. Nosotros no somos quienes para juzgarles, le cuento. Yo creo que son las autoridades que van a ir demostrando perfectamente de dónde vienen, dónde se manejaron los dineros, quiénes aportaron el dinero, por qué aportaron el dinero. Mientras que desde el correísmo se catalogaban como perseguidos políticos, pues afirman que este tipo de investigaciones lo único que buscan es dañar la imagen de los exmandatarios. Resulta que debemos decirle al país, a ustedes ecuatorianos que nos escuchan, ¡pruebas! 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 En el derecho se acusa con pruebas. En todo caso, la investigación sobre el supuesto financiamiento de las campañas electorales de Alianza País pasa a manos de la Comisión de Fiscalización, que tendrá 45 días para emitir un informe. Informó Javier Gallo. Contarles ahora que el abogado defensor del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, sindicado por el caso Arroz Verde, asegura que el funcionario detenido esta semana no ha involucrado a su defendido en el presunto delito de financiamiento ilegal de la campaña política de Alianza País. Veamos. Lo que él dijo es que conocía a Alexis Mera de vista, no conocía a María Duarte, nunca habló de sobres con dinero para Alexis Mera, nunca habló de sobres ni aportes de campaña, no dijo nada de eso el señor Paredes. Es decir, a mi criterio, lo único que la persona que fue detenida e impuesta a libertad después de rendir su versión corroboró algunas de las acusaciones que la Fiscalía tiene contra Pamela Martínez en el caso Arroz Verde. En el caso de concusión, Pamela Martínez no es acusada y la versión de ayer lo único que hizo es incriminarla en ciertas cosas. Sin embargo, la Fiscalía a ella la mantiene en una especie de condición de víctima, en este caso, que a nosotros también nos llama mucho la atención, porque ella viene de la cooperación eficaz del otro caso. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, a través de un comunicado, informó que no habrá base militar extranjera en el archipiélago,
pero que sí se establecerá una cooperación de los Estados Unidos para el mejoramiento de la pista aérea del aeropuerto San Cristóbal y permitir el reabastecimiento de combustible de 2 aeronaves que monitorean actividades ilegales en la Reserva Marina. Galápagos también recibirá la cooperación de Perú, Chile y Colombia para combatir temas de narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita. Es tiempo de contarles que durante 4 días en la ciudad de Ibarra se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento del policía David B. Hay que recordar, implicado en la muerte de un hombre en el control integrado de Mascarilla. Una vez escuchadas las declaraciones de los testigos del tribunal, se declaró en deliberación. Veamos. Casi medio centenar de testigos presentó su testimonio y relato sobre lo ocurrido en el caso Mascarilla, frente al tribunal presidido por la jueza María Dolores Echeverría, quien previo a las 17 horas de este jueves 13 de junio tomó un receso para la deliberación y dictaminar el fallo, pero no llegó. Y es preocupante, sobre todo por el contexto político. La defensa de la familia del fallecido, Andrés Padilla, aseguró tener las pruebas suficientes para que la justicia sentencie al policía David B. Solo pido justicia, que no se quede la impunidad porque ahora me tocó a mí, mañana no sé a quién lo tocará. Mientras tanto, Fernando Flores, abogado defensor del uniformado, sostiene que su defendido es inocente y se mantienen a la expectativa del fallo del tribunal. Estamos sumamente confiados de que se ha logrado demostrar en esta audiencia que el actuar del policía fue un actuar totalmente apegado a derecho, amparado por la norma, específicamente por cuanto se han cumplido con los requisitos que requieren los derechos humanos respecto del uso progresivo de la fuerza. Durante los 4 días de audiencia, David B. permaneció bajo la custodia de guías penitenciarios de la cárcel 4 de Quito, en donde permanece en prisión preventiva desde hace 10 meses. Con imágenes de Amparito Rosero, informó Carolina Basante. Y un comunicado de las Fuerzas Armadas confirmó que este 13 de junio se produjo un enfrentamiento entre una patrulla militar y un grupo de individuos que se encontraban en 2 vehículos a las orillas del río San Miguel, límite con Colombia, presumiblemente efectuando actividades ilícitas de tráfico de combustible. Señala la información oficial que el Grupo Operacional 1.1 COFAN procedió a realizar la inspección correspondiente, siendo repelidos con agresiones verbales, lanzamiento de piedras, palos y con disparos de armas de fuego. Se conoce que producto de este enfrentamiento ocurrido en el sector de la Balastrera, provincia de Sucumbíos, una persona civil falleció. El presidente Lenín Moreno anunció 3 resoluciones para combatir la crisis carcelaria que ha derivado en hechos violentos. Entre las medidas están la reclasificación de los detenidos, esto de acuerdo a su peligrosidad y comportamiento. Además, se tomará en cuenta el motivo de su sentencia. Veamos. Durante la segunda sesión del Gabinete Sectorial de Seguridad realizado en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció 3 medidas para solucionar la crisis en el sistema carcelario. La primera, que el Ministerio del Interior envíe una senda de comunicación al Consejo de la Judicatura con el fin de pedir que por favor los jueces sean un apoyo y que no sean un óbice para la consecución de objetivos y que por favor sus decisiones no se interpongan y no contradigan las decisiones disciplinarias que se llevan al interior de la Secretaría que maneja rehabilitación penitenciaria. Además, la reclasificación de las personas privadas de libertad. Eso tiene que hacerse de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo al comportamiento que tengan las personas privadas de la libertad y por supuesto también se tomará en cuenta la causa, lo que causó la sentencia. Y la seguridad física de los reos. La necesidad de actualizarse en tecnología, con escáner, con cámaras, con elementos de control que permitan pues realmente tener información y poder prever cualquier acto de violencia. Además, cómo se va a mejorar la alimentación. El director del sistema penitenciario confirmó que están enfrentando una crisis que tiene muchos componentes. He recibido el respaldo del señor presidente de la República. No vamos a retroceder ni darles tregua a las organizaciones delincuenciales. En el marco del estado de emergencia y de excepción, se están implementando medidas a corto, a mediano plazo. Las personas privadas de la libertad
permanecerán en los pabellones con máxima seguridad. El primer mandatario habló sobre la corresponsabilidad entre todas las instituciones para lograr la seguridad, informó Roselena Vázquez. Y varias instituciones que velan por los derechos humanos se reunieron en Guayaquil para analizar y buscar una salida a la dura situación que se vive en las cárceles. En este encuentro participaron delegados de la Iglesia Católica. Los últimos acontecimientos registrados en el interior del centro carcelario de Guayaquil, donde asesinaron a 2 PPL en menos de un mes, y el secuestro de policías, hizo que estudiantes de varias universidades de la ciudad, instituciones que trabajan por los derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros entes, se reúnan para analizar la situación carcelaria. Miri Navarrete, quien preside el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cree que es importante visibilizar todas esas experiencias para que puedan ser aprovechadas por el Estado en busca de una salida. No es dable aislar las cárceles del resto de la sociedad, no es dable que se vuelva mucho más hermético el contacto entre la población carcelaria y la sociedad. Es importante poder hacer que la sociedad ecuatoriana mire a las cárceles y que se le preste total atención. De allí que se constituyó esta mesa de diálogo donde participaron familiares de los PPL y personal que viene trabajando desde el interior de la cárcel. Creemos nosotros que la educación es fundamental para cambiar el ser. Y es por eso que estamos aquí en este diálogo para poder consensuar estos accionares que lo que llevan y lo que buscan es mejorar la sociedad. Tenemos muchos años trabajando en la penitenciaría, hay más de 80 voluntarios que van, cada día se van organizando por pabellón, hay misas que se van realizando, hay eventos, hay actos culturales. Hay siempre una relación intrínseca entre los familiares de los presos y los presos en sí. Y sobre todo, nuestra cultura es una cultura de contacto. Esperan que este espacio se repita una vez al mes, a fin de mostrar ayuda que podría mejorar la situación carcelaria en tema de educación, trabajo y protección de derechos, informó Carlos Julio Gurumendi. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó resolución de matrimonio igualitario. Estas y otras informaciones estaremos contando al retornar. Son las 7:17 de la mañana. Temperatura en la ciudad de Quito, algo mejor, 8 grados. Ya venimos. Tus enseñanzas labraron mi camino. Me enseñaste a interpretar las aventuras de la vida. Tu cariño apagó mis miedos. ¡Feliz día, papá! $7:22 en la mañana, vamos con Sofía Ventimilla. Informe sobre el accidente de tránsito ocurrido en el condado. Hasta esta hora se contabilizan 16 personas heridas. Sofía. Así es, Roberto. En estos momentos también la Agencia Metropolitana de Tránsito está haciendo ya su trabajo y nos han señalado que esperan que en 1 hora o 2 se habilite ya el flujo vehicular en este lugar. Sin embargo, entonces vamos a conversar con David Aro, quien es uno de los representantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos comente qué fue lo que sucedió y qué presumiblemente pudo haber sido la causa para que el vehículo esté como podemos ver en estos momentos en las imágenes. Buenos días. Nos encontramos aquí con efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Presumiblemente la causa sería un exceso de velocidad, lo que el peritaje del CIAD indica hasta el momento. Tenemos 3 heridos quienes han sido ya trasladados a casas asistenciales. No tenemos personas fallecidas, que es lo más importante. La unidad igual va a ser trasladada a los patios de atención vehicular que queda en Carapungo. Y nos encontramos en el punto, nos encontramos con 30 efectivos en todo el sector de aquí, que viene el sector de la Rol 2. Igual se ha colaborado con las unidades educativas que se encuentran en el punto para que puedan llegar a su unidad educativa sin ningún mayor problema. Cuando se da el frenazo, ¿cuántos más o menos es el desplazamiento que hace el bus para que pueda? Miren las imágenes, es que realmente es un buen buen trayecto que debe haber caminado para que se golpee de esa manera con aquí la pared de la Liga Barrial. Según las investigaciones que está realizando al momento el CIAD, se presume que tiene exceso de velocidad, pérdida de circulación y posterior volcamiento, por lo que se impacta contra el muro de contención de la cancha de aquí del sector barrial.
Le agradecemos. Bueno, también nos han señalado que la Secretaría de Riesgos del municipio de Quito vendrá en los pocos minutos, de gestión de riesgos vendrá pronto para poder evaluar los daños, puesto que tenemos que tomar en cuenta que es la liga barrial del sector. Entonces, como es un bien público, habrá que saber cómo pueden hacer para remediar los daños, tomando en cuenta también que el conductor no estaba en el sitio en el momento que todo el personal de emergencia llegó hasta este lugar. Esperan también pronto ya que el bus pueda retirarse, y he hablado con varios moradores de la zona y me han señalado que esta no es la primera vez que se producen este tipo de accidentes en el sector. Muchas veces, en especial transporte público, va a exceso de velocidad y produce un montón de accidentes, así que también piden a las autoridades que se intensifiquen aquí los controles y, de ser posible, se coloquen también rompevelocidades para evitar estas tragedias. Menos mal, era la madrugada y no había gente caminando por las veredas, porque a esta hora hay una gran cantidad de personas que caminan porque hay muchas unidades educativas. Imagínense lo que pudo haber pasado. Hasta el momento únicamente son 16 personas heridas, pero con heridas leves, trasladadas ya a casas de salud. Esa es la información, Roberto. Ustedes continúan con más. Irresponsabilidad se llama Sofía Vintimilla de los conductores del transporte público. Gracias a Sofía Vintimilla. Lamentable, accidentes que pueden ser evitados. Como dijo la autoridad, por suerte no hay personas fallecidas, pero esto se puede evitar si usted maneja con precaución. Ale. Cambiamos de información. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó la resolución emitida por la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. Ratificó la defensa de la familia como la concibe la Iglesia Católica entre un hombre y una mujer, por lo cual no descartan movilizar a la ciudadanía. Luego que la Corte Constitucional resolviera 2 casos en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, en rueda de prensa la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reaccionó. Nosotros respetamos la decisión que ha tomado la Corte, pero haremos todo lo que podamos para favorecer la familia y el matrimonio como la Iglesia lo entiende. Y es que según Monseñor Eugenio Arellano, estas resoluciones vulnerarían la seguridad jurídica del país y la supremacía constitucional, en virtud de que este alto tribunal no tendría la facultad de reformar la Constitución, en la cual establece el matrimonio entre hombre y mujer, lo que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano a través del referéndum del 2008 con el 63% de votación. Toda vez que los únicos mecanismos de reforma constitucional son mediante referéndum, hoy a través del voto calificado de la Asamblea Nacional. Además señalaron que 2 jueces de la Corte Constitucional estaban moral y legalmente impedidos de participar en la tramitación de estas causas. Por cuanto han sido abogados, patrocinadores y defensores del matrimonio igualitario antes de ser miembros jueces, y a más de ello, públicamente expresaron con anterioridad sus criterios de apoyo a este respecto. Indicaron que aunque no es costumbre de la institución católica plantear recursos legales, no descartan otras medidas. Pero sí es nuestra costumbre hablar muy claro a la gente y movilizar a la gente si fuera necesario. Por su parte, las organizaciones LGBTI esperan que pasen los 3 días legales para que esta sentencia entre en ejecución y con ello ir al siguiente paso. Queremos más, vamos camino hacia la adopción homoparental. Creo que tenemos nosotros la posibilidad de brindar un hogar a cientos de niños abandonados. En Quito informó Adriana Rojas. 7:27, luego de que la Corte Constitucional del Ecuador diera paso al matrimonio igualitario, representantes de varios colectivos de la ciudad de Cuenca mostraron su inconformidad con esta resolución. Les contamos. La noticia sobre la resolución tomada por 5 de los 9 miembros de la Corte Constitucional del país enervó a varios colectivos de la capital Azuaya, quienes no aceptan la decisión de la Corte que permite el matrimonio igualitario. Sus representantes lo califican de anticonstitucional. Han violentado el artículo 67 que define el matrimonio como un hombre, la unión de un hombre y una mujer, y le dan una interpretación antojadiza diferente y legalizan el matrimonio para personas del mismo sexo. Es decir, ellos proceden a reformar la Constitución de nuestro país sin tener autoridad para hacer eso. El grupo denominado Con mis hijos no te metas advierten que no se cruzarán de brazos luego de conocida esta decisión que permite el matrimonio civil entre las personas del mismo sexo.
La acción se dará en todos los campos, manifestaron. Plano jurídico, social, político y todos los planos que tengamos que hacer para defender a nuestros hijos y a nuestras familias. Esto, además de acogerse al derecho a la resistencia, insistiendo que el tema no pasa por la discriminación, sino por el respeto a la Carta Magna. Esto no es una lucha moral y religiosa, es una lucha jurídica de principios y valores jurídicos y familiares. Criticaron la posición asumida por los miembros de la Corte que votaron por esta polémica resolución. No se puede permitir que 5 jueces estén por encima de la voluntad de 3 millones de ecuatorianos, quienes en el año 2008, mediante voto popular, aprobamos esta Constitución. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y diversas reacciones se generan en la Asamblea ante la decisión de la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. Hay voces que afirman que será necesario reformar varias leyes para que esta decisión sea aplicable. Por otro lado, también hay críticas, pues consideran que la Corte ha violado la Constitución. Tras la decisión en la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario, en la Asamblea se generan diferentes reacciones. En sectores de derecha se afirma que la decisión de la Corte Constitucional es ilegal, pues se debía reformar la Constitución para dar este paso. Que aquí se ha dado un fraude a la Constitución ejecutado por lo que se conoce como el activismo judicial de izquierda. Quiero ver el fallo, cómo ellos hacen este vínculo para un artículo expresamente prohibitivo, lo hacen de garantía y amplitud de derechos. Si es que se quiere llegar a esta aprobación y en nuestro concepto propio, el camino es reformar primeramente la Constitución y que desde la Constitución se habilite el matrimonio para las personas del mismo sexo. Otros aceptan la decisión de la Corte pero con reparos, pues afirman que si bien la sentencia es de obligatorio cumplimiento, será necesario reformar varias leyes, anuncian, entre ellas la de gestión de datos públicos, para que este cambio entre en plena vigencia. Es fundamental que la norma secundaria pueda adaptarse para que pueda implementarse el dictamen de la Corte. Con lo cual, una vez, digamos que esta reforma se haga, le corresponderá a la Asamblea dar cumplimiento, porque es de mandato obligatorio, reformar y da paso a que el matrimonio igualitario sea ya una realidad en el Ecuador. El momento en que nos llegue a nosotros el documento, tenemos que conocer en qué términos viene el documento y si establece además plazos. En esa línea la Asamblea tiene que trabajar en reformas que son importantes. Pero hay expectativa en torno a los alcances de esta sentencia. Aceptar el matrimonio igualitario podría abrir la puerta para que todos los derechos consagrados dentro de él tengan vía libre. Es decir, se aceptaría que personas del mismo sexo tengan derecho, por ejemplo, a adoptar. Y eso se preguntan en la Asamblea. Podrían tener derecho a la adopción, podría debatirse también los temas relacionados a la patria potestad, a la tenencia respecto de los hijos, pensiones de alimentos, visitas, etcétera. Es decir, tendría los mismos derechos que hoy tiene, los mismos derechos y las mismas obligaciones que hoy tiene un matrimonio en el Ecuador. En todo caso, acá están a la espera de que la Corte remita la sentencia sobre matrimonio igualitario y conocer qué pasos debe tomar la Asamblea para aplicar la nueva normativa. Informó Javier Gallo. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario ha abierto una controversia, debate sobre la legitimidad del accionar de los jueces. Le contamos. La Constitución ecuatoriana establece en su artículo 67 que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. La interpretación de este apartado de forma más favorable para las minorías es uno de los argumentos que llevaron a la Corte Constitucional a dar paso al matrimonio igualitario. El experto Marco Navas Alvear señala que esto se conoce como interpretación evolutiva. Se la interpreta en función de las necesidades de igualdad de la sociedad ecuatoriana en un momento dado. Es así como la decisión sería completamente legítima. Sin embargo, el también constitucionalista Salim Saidán asegura que, por el contrario, el accionar de la Corte no se enmarca en el procedimiento adecuado. Me parece a mí que lo que han hecho es utilizar la interpretación para modificar un artículo y eso no le corresponde a la Corte Constitucional. Se entendería que para que se legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la Constitución debería ser reformada. Para esto existen dos caminos: una reforma parcial con una consulta popular o a través de la legislatura con una enmienda constitucional. Saidán propone que la segunda sería la adecuada en este caso, lo mismo que fue argumentado por el voto salvado de 4 de los jueces constitucionales, incluido el presidente Hernán Salgado. La Corte no puede modificar un texto. Si el texto es claro, dice el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pues yo estoy de acuerdo que esa es una institución
que se ha configurado de manera discriminatoria. ¿Cómo corresponde reconfigurar esa institución? A través de la Asamblea. Pero Navas, por otro lado, insiste en que la decisión de la Corte no ha cambiado la Constitución. No se trata de hacer interpretaciones antojadizas, como se dice. Se trata de hacer interpretaciones basadas en argumentos correctos, primero, y sobre todo basadas en razones adecuadas, que son, en este caso, afianzar los grandes fundamentos de la Constitución. La Corte Constitucional también ha sido blanco de otros cuestionamientos, como por ejemplo un supuesto conflicto de intereses de dos jueces en este caso de matrimonio igualitario. Pero más allá de eso, hay incertidumbre sobre cómo esta decisión impactará en la sociedad ecuatoriana. La falta de acatamiento del ordenamiento jurídico por parte de la Corte produce un efecto en cascada. Es decir, los ciudadanos no van a respetar la Constitución porque ven que ni siquiera los jueces de la Corte la respetan. Un juez a veces no es popular por la decisión que toma, porque sus decisiones suponen proteger disensos y proteger los derechos de las minorías. Informó Carolina Basante. En Quito, durante este 13 y 14 de junio, se desarrollará el primer seminario internacional sobre economía circular. Este evento es organizado por la Unión Europea y con el apoyo de varias instituciones gubernamentales del país. La actividad busca definir una agenda estratégica nacional sobre esta temática. Le contamos. En su afán de promover la economía circular, la Unión Europea lleva adelante en Ecuador el primer seminario internacional sobre esta temática. Entre las instituciones que apoyan esta iniciativa están el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, así como el Ministerio de Ambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de la Agenda 2030, son tremendamente fundamentales para esto de lo que vamos a hablar en estos 2 días. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 17 efectivamente tiene que ver con las alianzas que podemos hacer entre todos los actores para hacer que los otros 16 objetivos se hagan realidad. La economía circular, según los entendidos, se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de elementos. Trata de lograr una economía más sostenible, más competitiva, más bajo en carbono y más eficiente del uso de los recursos. Como parte de esta actividad, que contará con expertos locales, así como de México, España, Italia, Colombia y Chile, se brindará el conocimiento general sobre la experiencia de la economía circular en otras latitudes. Este llamado a cuidar el planeta, nuestra casa común, no es una cruzada romántica de idealistas ingenuos, sino el resultado lógico de entender los graves desequilibrios económicos, sociales y ambientales que el capitalismo depredador se empeña en esconder. Este seminario, que culminará este viernes, presentará ponencias magistrales, paneles y mesas de trabajo, a través de los cuales se desarrollará los principales fundamentos de la economía circular, en torno a temáticas relacionadas con la producción, consumo sostenible, gestión integral de residuos sólidos, así como políticas y mecanismos de financiamiento. Informó Javier Rosero. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Les seguimos relatando los hechos de las últimas horas. En el interior del Parque Bicentenario, en el norte de la ciudad de Quito, fue encontrado el cadáver de una persona de sexo masculino. Aparentemente, habría sido linchado por desconocidos. La policía busca esclarecer el caso. Una adolescente presuntamente fue violada. Veamos. El rumor que el fallecido supuestamente fue el responsable de una violación a una menor de edad se regaba entre los curiosos que estaban en el Parque Bicentenario. Lo único cierto y concreto fue la presencia de un cadáver al interior de los baños. Los comentarios que el populacho hizo justicia con mano propia cuando se enteró de la presunta agresión sexual aún es un misterio. Se podría presumir que fue golpeado por el populacho, pero vuelvo y repito, no es una versión oficial. Esto tendrá que determinarse una vez que se hagan las autopsias. Mientras otros comentaban que vieron a varios muchachos libando supuestamente al calor de los tragos, algo no gustó entre ellos, se enojaron y se armó una riña de proporciones. Por ahora todos son supuestos, hipótesis que se irán confirmando con el pasar de las horas. Habían estado libando aquí al interior del parque, instantes en los cuales se produce una riña. Estamos tratando de identificar entre qué personas nomás. El cuerpo del hombre de aproximadamente 25 años de edad presentaba algunos golpes en el rostro. Es lo único que confirmaron los agentes de la DINASED. Esperan el resultado de la autopsia para saber las causas de la muerte. No descartaron que el hecho esté relacionado con la ingesta de licor. El examen visual presenta 2 hematomas en su rostro. No se puede evidenciar algún tipo de
de huella referente a algún tipo de arma. En escena también apareció una adolescente, ya fue encontrada en los baños. La señora que la cuidaba y consolaba indicó a los uniformados que no se sabe qué mismo le pasó, solo lloraba. Se está investigando, aparentemente hay un posible atentado al pudor. Fue atendida por paramédicos y llevada con asistencia de agentes de la DINAPEN para los chequeos médicos respectivos y confirmar si lo que se rumoraba en el sector era cierto. Se está por determinar según los exámenes que realicemos en la Fiscalía de Flagrancia. En fin, solo las investigaciones y exámenes determinarán qué mismo pasó en el espacio verde. En Quito informó Iván Casamen. Y en la vía Apintag, un ciudadano extranjero apareció golpeado en la carretera. Además, tenía varias heridas de arma blanca. La policía del distrito Los Chillos informó que se trataba de una riña que se produjo al interior de un prostíbulo. Todo pasó al interior de un centro de diversión para adultos. El herido habría estado queriendo comprar caricias de mujer ajena. Ese sería el detonante que empezó la riña. El extranjero aparentemente fue atacado por varios sujetos. Presentaba 5 heridas provocadas por cuchillo y machete. Agonizando fue arrastrado hasta la carretera, donde lo encontró la policía. Todo comienza por una pelea por una de las chicas que trabajan en el nightclub. Y posterior de las heridas, le botan afuera a la calle. Amigos del herido contaron a los uniformados lo que pasó. Se armó un operativo, ingresaron al prostíbulo donde aún estaban los presuntos agresores. Sin importarles de la suerte del colombiano, seguían en la rumba en compañía de varias mujeres que venden su cariño en medio de copas y botellas de licor. Aparentemente una persona tenía amoríos con una de estas chicas, es por esto que se da la gresca. 4 fueron detenidos, entre ellos el propietario. Los amigos del herido los identificaron como los presuntos agresores. Además, el local estaba clausurado y violando los sellos funcionaba de forma clandestina. Sí, las intenciones era de matarle a esta persona. Pudimos observar 3 rótulos con 3 nombres diferentes, pero estaba clausurado, no tenía ningún tipo de permiso. Estaban trabajando de forma clandestina con la puerta cerrada por afuera. En la audiencia, 3 quedaron con prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de asesinato. 1 se fue libre, mientras el extranjero intenta sobreponerse a las heridas en una casa de salud de la capital. En Quito informó Iván Casamen. Deportes extremos, cultura, tradición y una deliciosa gastronomía es lo que se puede encontrar en el Cantón Quevedo. A continuación, acompáñenos a conocer más de este lugar de nuestro país. En la provincia de Los Ríos se encuentra Quevedo, un cantón cargado de historia y tradición que invita a turistas nacionales y extranjeros a conocer más de este lugar ubicado en el centro de la región litoral del Ecuador. Un cura de Alto Palenque, llamado José Quevedo Pozo, llega a esta zona a dar misa los fines de semana, los domingos, y él ve que el pueblo está desorganizado y convoca a un hermano de él llamado Timoteo Quevedo, un agrimensor, que empieza a medir las tierras y la gente empieza a acostumbrarse a la presencia de él y hablan de las tierras de Quevedo. Y es una de las teorías del origen del nombre de Quevedo. Aquí podrán conocer más de la cultura precolombina Milagro Quevedo. La cultura Milagro Quevedo son 500 años después de Cristo, a 1500 después de Cristo. Y fue una de las culturas más interesantes en el tema de la alfarería y la orfebrería. Su gastronomía enamora a los comensales por su sabor. Tenemos una gama extensa de gastronomía, no solo de mariscos, también hay tenemos carne asada, tenemos todo lo que es la línea de asados, es espectacular, así mismo los mariscos. Para los más arriesgados, los deportes extremos están a la orden del día. En el río Quevedo, las carreras con motos acuáticas son las preferidas por los turistas. Un deporte como esto es algo sano. En realidad tú compartes el río, compartes la naturaleza y amas a la naturaleza, que en realidad que eso es lo que importa. La elaboración de canastos con bejuco, conocidos como chalos, se ha convertido en una tradición que ha pasado de generación en generación. Con este material nosotros trabajamos de muchos años, tradicional de nuestros padres. El chalo lo utilizan mucho para las faenas agrícolas. Para recoger los productos tropicales, la naranja, el cacao. No dude en visitar Quevedo, un cantón que mezcla la modernidad de la ciudad y la naturaleza. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.